Ok, muy buenos días a todos. Como pueden observar, ya escucharon a lo mejor. Empezamos con la grabación. Perfecto, el día de hoy, nuestra sesión número 10, electromagnetismo y óptica. El día de hoy vamos a dividir en electromagnetismo, principalmente lo que es magnetismo y aplicaciones, algunas definiciones, algunos ejercicios y lo que sería la óptica física. Además, el día de hoy voy a proporcionar, en este caso, una guía, la cual ustedes van a poder tener para que puedan ir reforzando. Y les recuerdo que el día de mañana, de acuerdo al calendario, mañana día 13 de marzo, realizan la evaluación del bloque que les corresponde. En este caso es el bloque de física, matemáticas, geografía, formación cívica y ética. Esto es el día de mañana y les van a mandar los avisos correspondientes. Ok, iniciamos. Voy a cambiar la pantalla para poder en estos instantes manejarlo. Está la conexión un poco inestable, muchachos. Por favor, por ahí nada más tengan un poco de paciencia, sobre todo para los cambios de pantalla. Ok. Dice así. Primero que nada, para ver electromagnetismo o para manejar el electromagnetismo, vemos magnetismo, principalmente lo que son las definiciones y lo que son las aplicaciones. Definiciones del magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Es la atracción o repulsión que experimentan diferentes materiales. Repito, es la atracción o repulsión que experimentan diferentes materiales. Esto al actuar entre sí. Es decir, dos materiales actúan entre sí y hay que revisar o hay que ver si pueden ser o no pueden ser magnéticos. Es la propiedad que tienen los cuerpos llamados imanes para atraer algunos objetos como el hierro, el níquel y el cobalto. Los imanes pueden ser naturales y artificiales. Todos los imanes naturales son de una piedra llamada magnetita. Y repito, todos los imanes naturales son de una piedra llamada magnetita. Los imanes artificiales son magnetos. Estos magnetos actúan con esta carga o con esta ley. La voy a ampliar. Ok, creo que ahí. Los magnetos tienen un lado positivo y otro lado negativo. Estos magnetos son los que llamamos o conocemos comúnmente como imanes. ¿Cómo determinamos lo que se conoce comúnmente como la cara positiva o la cara negativa? Muy fácil. Si juntamos dos caras del mismo lado, los magnetos no se unen. Los imanes se repelen. Si juntamos positivo con positivo o más con más, los magnetos no se van a juntar. Si juntamos dos caras de diferente signo, es decir, positivo y negativo, los magnetos
se unen. Ojo, ¿cómo puedo descubrir si el magneto tiene una cara positiva o tiene una cara negativa? Solamente haciendo la prueba de si une o no unen. Esto es con dos magnetos, pero con los materiales, al acercar el magneto a un material, si se atraen, quiere decir que el magneto está atrayendo a cierto tipo de material. Estos ciertos tipos de materiales son los que ya se mencionaron arriba. Pueden ser materiales como el hierro, el níquel o el cobalto. Si nos enlazamos en la tabla periódica de elementos, estos tres elementos están directamente ubicados en el área de los metales. Al estar ubicados en el área de los metales, lógicamente, deben de ser o deben de contener hierro, o en su caso, Fe, conocido como fierro, ¿no? No hay ningún problema. Si lo tienen, lógicamente van a ser magnéticos. Los imanes tienen un campo magnético, razón por la cual son capaces de atraer otros objetos. Ojo, estos otros objetos que lógicamente se pueden atraer. Estos otros objetos deberán de contener hierro o fierro. No hay de otra. ¿Cómo se le llama al campo magnético? Ok, se les conoce como polo sur y polo norte. ¿De dónde se obtiene esta parte? Nuestro principal magneto es la Tierra. La Tierra, el centro, su núcleo, contiene magnetita, el mineral que lógicamente tiene un campo magnético. Este campo magnético genera que la Tierra esté en constante movimiento. En este caso, tanto de traslación como de rotación. Cuando nosotros manejamos los polos, sabemos que en la parte de arriba, y aquí lo voy a señalar, en la parte de arriba tenemos nuestro polo norte geográfico. Nuestro polo norte geográfico. Al tener nuestro polo norte geográfico, en la parte de abajo tenemos nuestro polo sur geográfico. Esto es geográficamente, es decir, en un mapa, arriba el norte, abajo el sur. Pero cuando trabajamos con nuestras bases magnéticas, nuestro polo norte magnético debe de estar atraído. ¿Por quién va a estar atraído? Por nuestra base del sur. Es decir, nuestro polo norte magnético interpretaría nuestro polo sur geográfico. Y viceversa. Nuestro polo sur magnético interpretaría a nuestro polo norte geográfico. Es decir, cuando yo hablo del polo sur magnético, quiere decir que estoy ubicado en el norte de manera geográfica. Cuando yo hablo del polo norte geográfico, quiere decir que estoy en el sur de manera geográfica. Ojo, ojo, debo de interpretarlo. ¿Por qué lo debo de interpretar? Porque al momento de trabajar con una brújula,
quiere decir que cuando la aguja apunta hacia el norte, el imán está en el sur. Y cuando la aguja apunta hacia el sur, quiere decir que el imán está en el norte. ¿Por qué es esta parte o para qué me sirve? Una de las preguntas regularmente más recurrentes para la base del magnetismo es el manejo de un instrumento llamado brújula, que no es más que un campo magnético que se dirige hacia el norte o hacia el sur. ¿Qué queremos decir con esto? Que por dentro una brújula tiene un imán y ese imán nos permite encontrar la base del norte magnético y la base del sur geográfico, la base del sur magnético y la base del norte geográfico. Ok. Hasta este instante, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, niños? No, ninguna. Correcto. Ok. Para saber cuáles son las sustancias que pueden ser atraídas por un imán, son las siguientes. Ferromagnéticas. Son sustancias magnéticas y de permeabilidad muy alta. Y aquí mencionamos magnético, pues que tienen un campo magnético amplio. ¿Y qué significa la palabra permeabilidad? La permeabilidad es la capacidad que tiene un material o un fluido a que lo atraviesen sin alterar su composición. Se dice que los materiales son permeables cuando permiten el paso de un fluido, en este caso, de un campo magnético. Las sustancias paramagnéticas son sustancias que aumentan un campo eléctrico, es decir, que pueden ser magnéticas, pero que aparte pueden almacenar energía eléctrica. Por ejemplo, el litio, el platino, el iridio y el aluminio. ¿Dónde lo podemos ver? Lo más conocido. Si no es que todas, la mayoría de las pilas, baterías, son de litio. La mayoría ahora de los nuevos cables que transmiten la energía eléctrica son de aluminio, llamado también o conocido como la famosa fibra óptica. Algunos de los nuevos componentes de los aparatos electrónicos son de platino para mejorar el campo eléctrico. Existen otras sustancias, en este caso, que disminuyen la intensidad del campo magnético, es decir, que no son tan fáciles de atraer por un imán. Y su permeabilidad, es decir, la parte que tienen, aquí me falta una R, la parte que tienen nuestro nuestro flujo magnético es menor. Por ejemplo, el cobre, la plata, el oro y el mercurio disminuyen la cantidad del campo magnético, pero aumentan la transmisión de la energía eléctrica. Esto porque lo menciono por lo siguiente. Cuando yo tengo una parte que refleja, y digo que refleja por lo siguiente, que maneja ciertas sustancias,
yo debo de ver cuáles son las que son mejores conductores. Por ejemplo, para la electricidad no hay mejores conductores que el oro, el cobre y la plata. Pero imagínense que yo pusiera los cables de la luz de oro. Si hay de cobre se los llevan, pues de oro no existiría. Por eso se utilizan diferentes sustancias. En este caso, que mejoren la calidad de la transmisión de energía. ¿Por qué lo manejo? Porque al combinar la electricidad y el magnetismo, se crea el electromagnetismo. Y este a su vez es un fenómeno que se presenta a partir de un campo magnético donde se le induce una corriente eléctrica. A este campo magnético donde se le induce una corriente eléctrica se le conoce como inducción electromagnética, que es una corriente y una fuerza electromotriz. Recuerden, la FEM o fuerza electromotriz la vimos la semana pasada y es la cantidad de voltaje que permite o acepta, en este caso, cualquier tipo de circuito. El motor, que es lo más conocido, un motor de corriente, llámese continuo o alterna, es decir, de corriente que permite el paso del flujo de electrones, que es la continua, o la alterna, que solo lo hace por ciertos puntos, convierte la electricidad en un movimiento, en este caso llamado un movimiento mecánico, a partir de un campo magnético, la famosa bobina, el famoso rotor, es lo que convierte esta parte. Ok. Cuando nos pregunta Comipens sobre magnetismo, lo hace mediante ejemplos, en este caso, que pueden ser basados directamente en algunas aplicaciones. Por ejemplo, si se considera que el Sol se muestra en la figura de este ejercicio y el Sol está saliendo, en este caso, el Sol está saliendo por aquí, ¿cuál de los puntos M, P, Q y R indican la dirección hacia el norte geográfico? ¿Cuál de los puntos P, ahí está saliendo el Sol, M, P, Q y R, M, P, Q y R indican la dirección hacia el norte geográfico? ¿Quién me puede decir, porque esto es de primaria y secundaria, por dónde sale el Sol? ¿Por dónde sale el Sol? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué punto cardinal sale el Sol? ¿Por dónde, muchachos? Desde el oeste, ¿De dónde? Otra vez, ¿de dónde? oeste, Del oeste. No. El Sol sale en la dirección del este. El Sol magnéticamente aparece por el este. Por lo tanto, aquí estaría el este.
Estamos de acuerdo. Del otro lado, ¿qué estaría, muchachos? El oeste. El oeste. Y ahora sí, ¿cómo puedo definir hacia dónde está mi norte geográfico? ¿Hacia dónde quedaría mi norte geográfico? Norte en la geografía. En la M. ¿En la qué? En la M. No. Recuerden, este, oeste. Y aquí lo voy a manejar. Este, oeste. ¿Dónde me dijiste, perdón? En la M. M de mamá. Sí. Haz que te entendí. R. Ok, correcto. Al colocar nuestra posición, aquí estaría nuestro norte geográfico. Muy bien. Ya tenemos la primera parte. Dice, observe los puntos A y B. Observo los puntos A y B que se indican en la brújula. Pregunta, ¿cuál de ellos es el polo norte y cuál el polo sur de la aguja magnética? La A, ¿cuál sería, muchachos? Ahora es magnético. La A, ¿cuál sería? Polo sur. Polo sur, en este caso de magnético, para que polos diferentes se atraen uno con otro. Y el B, Polo norte. el polo norte, correcto, porque este es el sur geográfico. Polos opuestos se atraen. Como pueden ustedes observar, como pueden ustedes ver, para poder encontrarlo, lo único que tuvimos que verificar es por dónde sale el sol. Entonces decimos, ¿qué le pasa al polo norte de la aguja magnética? Polo norte. Con el polo norte geográfico de la Tierra, ¿qué le pasa? ¿Se atraen? ¿Giran? ¿Se rechazan o se anulan? Aquí lo tenemos. Polo norte geográfico con el polo norte de la aguja magnética. ¿Qué le pasa? ¿Se atraen? ¿Se ¿Giran? atraen? ¿Se rechazan o se anulan? Se rechazan. Dice un compañero, se atraen. Dice la compañera, se rechazan. ¿Cuáles son los que se atraen? El norte y el sur. Entonces, por lo tanto, efectivamente, la compañera tiene razón. Se rechaza. Y ya tenemos 3 preguntas. Luego dice, fenómeno físico que presentan algunos objetos y consiste en atraer otros cuerpos cercanos a ellos. ¿Cómo se le llama? Inercia, electricidad, motor o magnetismo. Magnetismo. Correcto. Magnetismo. Por último, este objeto se basa en el magnetismo para funcionar. ¿Cuál de los siguientes objetos se basa en un magnetismo? El motor eléctrico. El motor eléctrico.
¿Una estufa se basa en gas? No. ¿Una bicicleta se basa en movimiento mecánico? No. ¿Y una motocicleta se basa en un motor de combustión? No. Por lo tanto, efectivamente, es el motor eléctrico. Así nos lo puede preguntar Comipems. Voy a borrar todo y voy a dejar de compartir. Ok. ¿De qué otra manera, de qué otra posibilidad nos podría preguntar Comipems ciertas aplicaciones del magnetismo? Nos puede preguntar basados en los imanes o nos puede preguntar basados en la proporción de algunas situaciones. Por ejemplo, dentro de algunos ejemplos pueden estar ubicados, permítanme nada más, déjenme que adquiera aquí. Ya está, perfecto. Permítanme un segundo. Comparto pantalla. De cómo pueden estar ubicadas algunas de los conceptos que vimos. Y decimos, ¿qué tipo de sustancias representan el cobalto, el hierro y el níquel? ¿Cuáles son esas sustancias, muchachos? Hierro, cobalto y níquel. ¿Cuáles son? Magnéticas. ¿Cuál? La C. Letra C, ferromagnéticas. Es correcto. Dispositivo que transforma el movimiento mecánico en electricidad por medio de un campo magnético. Un movimiento mecánico puede transformarlo en electricidad por medio de un campo magnético. ¿Cuál sería? A, generador. Perfecto. Letra A, generador. ¿Por qué no es el motor? Porque el motor es al revés. El motor primero necesita electricidad para que genere movimiento mecánico. Tengan mucho cuidado. Fenómeno que se presenta a partir de un campo magnético y se induce una corriente eléctrica. ¿Cuál sería? Electromagnetismo. Correcto. Fenómeno que presentan algunos objetos y consiste en atraer otros cuerpos cercanos a ellos, ya lo vimos, y son el magnetismo. Y como lo vimos hace ratito, ahora al revés, por eso era la idea, transforma el movimiento, en este caso transforma la electricidad en un movimiento mecánico, sabemos que es el motor. Como pueden observar, son aplicaciones que son definitivamente muy conocidas, que son repetitivas, hasta en este caso, ¿no? Que son directamente para esto, para que ustedes puedan tener una certeza de lo que se maneja directamente. Ok. Permítanme un momento para poder generar, porque son regularmente de los que son los más conocidos. Permítanme un segundo. Ok.
Muy bien, entonces ya lo tenemos aquí. Correcto. Ok. No me permite compartir. Ahora sí, ya, creo que ya me está permitiendo compartir. Ustedes me indican, muchachos. Sí, ya me permitió compartir. ¿Ya me permitió? Ya cambió. Ah, ok, perfecto. Dentro de nuestra guía interactiva, en nuestro formato de examen, podemos tener algunas aplicaciones. Yo tengo aquí una aplicación que habla directamente de alguna aplicación general muy fácil, muy, pero muy fácil. Por ejemplo, hay preguntas que son definitivamente muy obvias. Manejan la obviedad. Por ejemplo, relaciona el tipo de material eléctrico con los ejemplos. La 1, no conductores, el 2, conductores. De ahí, ¿cuáles son los materiales conductores? Oro, plata, cobre. El oro, plata y cobre son por obviedad. Los que no son conductores, en este caso, plástico, madera y vidrio. Como pueden ustedes observar, hay preguntas que Comipems las va a manejar como conocimiento general u obviedad. En este caso, si ustedes responden, la 1 sería 1A, 1B, 1E. Entonces, 1A, 1B, 1E, automáticamente nos refleja que la respuesta correcta sería la letra B. Así de simple y de sencillo son las preguntas de obviedad que maneja Comipems para este tipo de conceptos como lo es el electromagnetismo. Muy bien, me regreso a mi presentación. Dentro del área de la física y considerando al electromagnetismo como la base, existe algo que se le conoce como óptica. La óptica no es, y repito, no es lo que nosotros comúnmente conocemos como lo de los lentes o como lo de la base de una aplicación. No, la óptica está basada en la óptica física que viene del movimiento ondulatorio. En este caso, el proceso por el que se mueve una energía de un lugar a otro sin que se transfiera materia mediante ondas mecánicas u ondas electromagnéticas. Los movimientos ondulatorios pueden ser por ciertos periodos. Muy fácil. ¿Cuáles serían las ondas mecánicas? Las ondas de movimiento. Por ejemplo, los temblores. Esos son ondas de movimiento ondulatorio mecánico. Se mueve la Tierra. ¿Por qué? No sabemos, pero es un movimiento ondulatorio tectónico, como se le conoce comúnmente. Un movimiento de una transferencia, en este caso de onda electromagnética. Una onda electromagnética pueden ser, por ejemplo, las ondas, en este caso, de un microondas. Son ondas que generan, u ondas electromagnéticas que generan una energía, en este caso, calorífica.
¿Qué nos puede preguntar Comipens? Número 1. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación que viaja a través del espacio o mediante un medio elástico, transportando energía sin que haya un desplazamiento de masa. Por ejemplo, la energía calorífica, la energía térmica que produce el Sol es mediante ondas electromagnéticas, conocidos comúnmente como rayos UV. La luz es un ejemplo de una onda electromagnética. El sonido es un ejemplo de una onda mecánica. Otros ejemplos muy comunes es que al lanzar una piedra al agua genera ondas mecánicas, las ondas llamadas oleaje, que se transmite en este caso mediante una energía la cual al agitarse el agua llegan o hacen llegar de un punto a otro un objeto. Por ejemplo, el oleaje del mar, sin que algo lo mueva, por ejemplo, un motor a una lancha, tranquilamente puede llegar de un punto a otro mediante el movimiento de las olas, un movimiento mecánico de ondas mecánicas. ¿Qué podemos manejar o qué podemos ver en este caso? Uno de los más comunes es el sonido. El sonido es una onda. El sonido, manejado o conocido como onda sonora, es una perturbación que se produce mediante el aire. Pregunta, ¿nosotros podemos ver el aire? No. No, pero ¿podemos sentir el aire? Sí. Correcto. Al momento de que nosotros sentimos el aire, nosotros podemos sentir la perturbación. Incluso cuando el aire es muy fuerte, genera por sí mismo un cierto sonido llamado soplido, que es cuando dicen, está soplando muy duro el aire. Perfecto. Hay mucho viento. Está manejado. Este tipo de manejo de una onda está determinado o está manejado por la intensidad con la cual se genere esa onda. En el sonido está manejado por su nivel. Puede haber un nivel alto o un nivel bajo. ¿Cómo se le conoce por si acaso me llegaran a preguntar? ¿Cómo se le conoce a los niveles de sonido? Ok, tenemos 3 tipos de niveles de sonido. Vamos a ver cuáles son esos 3 tipos de niveles de sonido. Espero que se observe. Espero que no haya ningún problema, muchachos, ¿eh? Permítanme. Ok, comparto pantalla. Tenemos 3 niveles de sonido. Ojalá y se alcance a observar bien el color verde. Tenemos niveles sónicos, infrasónicos y ultrasónicos. Estos niveles de sonido son los niveles sónicos o sonidos sónicos son todos aquellos sonidos que somos capaces nosotros de escuchar, los que aguantamos. Estos sonidos tienen algo llamado frecuencia y está comprendida en el rango de 20 Hz a 20,000 Hz. En otras palabras, son los que perciben el oído humano. Son los que nosotros podemos percibir. Ok. Siguiente. Los sonidos infrasónicos o infrasonidos
son los cuales podemos definir como las vibraciones de presión cuya frecuencia es inferior al que el oído humano puede percibir, es decir, entre 0 y 20 Hz. Por lo regular, estos sonidos el oído no los percibe. Regularmente lo perciben los animales. Son aquellos sonidos que dicen que el sonido que solamente perciben los perros, los delfines, algunos animales, son los que lo perciben. Los que están por debajo de lo que hace o lo que percibe el sonido humano. El ultrasonido son sonidos aquellos que tienen una frecuencia aún mayor que la del humano, que llega a 20,000 Hz. Las frecuencias en estos se llaman gigahercios. Algo muy común, los sonidos que genera un avión en el intemperie son sonidos mayores. Por eso es que las personas que trabajan en los aeropuertos tienen ciertas protecciones para poder manejarse. Un sonido tiene cierto tipo de onda. ¿Por qué? Por lo siguiente. Perdón, amplié de más. Ok. Un sonido es una onda flotante. Existen ondas en el agua que se escuchan. Por ejemplo, el oleaje en la noche, cuando sube la marea, se escucha. Pero hay sonidos que percibimos de mejor o de menor manera. ¿Cuáles son esas características que debe de tener el sonido? Ok. Los sonidos deben de tener 3 características. Vamos a ver las 3 características o cualidades del sonido. El sonido debe de tener tono, timbre e intensidad. Para la física, el sonido debe de tener tono, timbre e intensidad. El tono es la frecuencia, es decir, el número de veces con el que mi oído lo escucha. El tono debe de ser o más grave o más agudo. Esos son los tonos. Tienes un tono grave, un tono grueso. Tienes un tono agudo, más chillón, como se le conoce comúnmente. Las frecuencias más comunes son las que están manejadas de bajo a alta frecuencia. Cuando las frecuencias son bajas, son los sonidos graves. Cuando las frecuencias del sonido son altas, son los sonidos agudos. Y repito, cuando las frecuencias del sonido son bajas, son sonidos graves. Cuando las frecuencias del sonido son altas, son sonidos agudos. Ok. La intensidad, en este caso de un sonido, viene de la amplitud del movimiento oscilatorio, es decir, de qué tan grande es la onda, y corresponde a una percepción. Yo puedo decir, es que se escucha muy fuerte, o es que se escucha muy despacio, o muy quedito, como lo conoce. Cuando nosotros aumentamos la intensidad, es que aumentamos el volumen del sonido. Cuando nosotros disminuimos la intensidad, es que disminuimos en su momento la intensidad o el volumen del sonido. Entonces, la intensidad está basada en el volumen, el tono está basado en la frecuencia y el timbre está basado directamente en que podamos distinguir
tanto la intensidad como la frecuencia. Por ejemplo, yo puedo distinguir la intensidad de los instrumentos musicales. La intensidad de una trompeta contra la intensidad de un violín, pues la intensidad de la trompeta es mayor, pero su sonido es más grave. La intensidad del violín es menor, pero su sonido es más agudo. Por lo tanto, son diferentes timbres. Ok, entonces, si Comipems me llega a preguntar cuáles son las cualidades del sonido o las características principales del sonido, son tono, timbre e intensidad. Si Comipems me llega a preguntar cuáles son los tipos de sonido o diferentes sonidos, son ultrasónico, infrasónico y sónico. ¿Qué es el sonido? Es una onda mecánica vibratoria. ¿Ok? Muy bien. Me regreso. Disminuyo. Dentro de la onda, Comipems me puede preguntar cuáles son las partes de una onda. ¿Por qué me puede preguntar eso Comipems, Horacio? Por una simple y sencilla razón. La onda es la parte principal del movimiento ondulatorio. Llámese onda electromagnética o llámese onda mecánica. Si yo veo las partes de una onda, voy a centrarme en esta parte. Y digo, una onda va a tener 7 partes principales. El nodo, la cresta, la amplitud, la longitud, el valle y la línea o posición de equilibrio. Hay algunos que le conocen también a las diferencias como los antinodos. ¿Sí? Ok. La elongación también a veces la consideran una parte. Yo les recomiendo, apréndanse 3 o 2 o 4 para que Comipems en las listas que les coloque, que regularmente lo maneja como listas de aplicación, ustedes puedan tener la oportunidad de saberse 2 o más partes para que no tengan ningún tipo de problema. Recuerden, siempre deben de tener cierta aplicación. Ok. Cuando nosotros tenemos las partes de la onda, nosotros podemos determinar, perdón, déjenme borrar porque si no se mueve con todo y todo. Borramos los dibujos para que se pueda leer. Perfecto. Decimos, cuando tenemos las partes de la onda, estas son las que les digo que traten de aprenderse. Amplitud, longitud, cresta, elongación, valle, línea y nodo. Traten de aprenderse unas 2 o 3. No se aprendan en este caso los conceptos, sino nada más las partes. ¿Por qué? Porque regularmente casi siempre forman parte de la onda o son partes de una onda. No importa si es onda electromecánica o una onda electromagnética o una onda de sonido, una onda sonora. No le importa. No importa. Amplitud, nodo, longitud, cresta, elongación, valle y la línea de equilibrio.
son las más comunes. Reduzco. Ok. Amplío no, perdón, menos. Perfecto. Un movimiento ondulatorio, un movimiento que genera una característica de una onda, tiene dos partes, en este caso, que pueden ser medibles. Las partes que pueden ser medibles son las siguientes: el periodo de una onda y la frecuencia. Y a su vez, se puede medir la velocidad de la onda. ¿Cómo puedo medir estos bases? Bueno, el periodo de una onda ya está determinado. El periodo, en este caso, es el movimiento que tarda en repetirse una onda. Hay un tiempo, si yo lo escucho más veces, pues lógicamente el sonido es más constante. Si yo lo veo más veces, quiere decir que es mayor la cantidad de ondas. Frecuencia es la cantidad de veces que se repite el movimiento en un segundo. Por lo tanto, la frecuencia la puedo medir como 1 entre el periodo. La velocidad de propagación de una onda está determinada por la longitud de la onda, que es una parte de la misma, y la frecuencia. Regularmente, no digo siempre, regularmente, si Comipems me llega a colocar algún ejemplo, lo hace con esta fórmula o con esta fórmula y sus, recuerden, despejes. Esos ya los deben de tener ustedes completamente dominados. Ya lo deben de tener ustedes completamente manejados. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo básico, de los más básicos, también es de los más fáciles. Un ejemplo básico es este. Dice, ejemplo, ¿cuál es la magnitud de la velocidad de propagación de una onda que se desplaza y tiene una frecuencia de 680 Hz y una longitud de onda de 0.5 metros? Demasiado fácil. La fórmula, recuerden, me la da Comipems. Velocidad es igual a longitud por frecuencia. Y digo, velocidad es igual a 680 Hz, que tiene, en este caso, de frecuencia, por 0.5 metros, que tiene de longitud. Tomo, agarro, llego y digo 680 por 0.5, pues la mitad de 680 son 340, y recuerden que la velocidad se mide en metros sobre segundo. La velocidad se mide en metros sobre segundo. Ok. Para comprobar, en este caso, que ustedes están directamente colocados en esto, vamos a hacer
Ay, Dios, permítanme un segundo para poder disminuir. Rápidamente. Permítanme. Ok. Ojalá y se alcance a ver. Voy a colocar 3 problemas. Esos 3 problemas, perdón, 5 problemas, para que utilicen las fórmulas de frecuencia y de velocidad. Y solitos ustedes hagan sus despejes. Lo pueden hacer. No tengan ningún miedo. Ya pueden utilizarlo. Ok. Comparto pantalla y díganme si se ve muy, pero muy alejado. ¿Se ve muy alejado? Maestro, A ver ahí. se ve bien. Ah, ok. Ahí ya se ve mucho mejor. Correcto. Traten de hacerlos. Les voy a dar, a partir de este momento, 8 minutos para realizar esos 5. Las únicas fórmulas que van a utilizar en este caso es, recuerden, frecuencia es igual a 1 sobre periodo y velocidad es igual a longitud de onda, que es la letra griega lambda, por la frecuencia. Si necesitan despejar, lo pueden hacer sin ningún problema. Ok, intenten hacerlos, muchachos. Tienen 8 minutos. Intenten hacerlos. Pueden hacerlo. Tienen la capacidad. No tengan miedo. Pueden hacerlos. Ya tienen la capacidad de realizar un despeje. Ya tienen toda la capacidad de realizar cualquier cosa. Tengan ustedes calma.
Ok. Les quedan 3 minutitos. Ok. El primero y el segundo yo lo voy a realizar. El 3, 4 y 5 voy a necesitar ayuda de ustedes, porque son los que comúnmente coloca Comipems, el 3, el 4 y el 5. En el primero dice la frecuencia con la que se hace vibrar en el extremo de una cuerda atado a otro extremo a la pared es de 8 Hz. ¿Cuál será el periodo? Comipem si me daría esta fórmula. Los despejes de esta fórmula son más simples. ¿Por qué? Porque el número 1 siempre permanecerá como constante y lo único que hay que hacer es invertir. Si este está dividiendo, pasaría multiplicando y viceversa, multiplicando, dividiendo. Por lo tanto, el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Y si yo divido 1 entre 8, me debe de dar un número decimal. Y el único número decimal que tengo es este. 0.125 segundos. Por lo tanto, este es un problema de 1 minuto. Siguiente. Al estirar una liga entre cresta y cresta, hay 0.8 metros de distancia, formando una onda
de 6 segundos. ¿Cuál es el valor? Y repito, ¿cuál es el valor con el que se mueve, en este caso, la liga? Es decir, la velocidad. ¿Por qué voy a hacer este yo? Porque Comipems, si me coloca algo diferente en la proporción de las fórmulas, me va a entregar la fórmula que deba de ser. En este caso, velocidad es igual a la longitud de onda entre el periodo. ¿Cuánto tengo de longitud? De longitud tengo 0.8. ¿Cuánto tengo de periodo? De periodo tengo 6. Y 0.8 entre 6 debe de ser un número decimal. Ese número decimal es 0.132. Es algo muy, pero muy sencillo. Ok. ¿Quién me quiere ayudar con el número 3? Todos son basados en esta fórmula. ¿Quién me ayuda con el número 3? Es algo muy sencillo. ¿Quién abre su micrófono y me ayuda con el número 3? Es de los más sencillos. ¿Quién se anima? A ver, hijo, ya no lo apagues porque se está yendo mucho la conexión. Ok, dime, ¿cómo sería? Se nos está pidiendo la velocidad, ¿no? Ok, entonces es esta fórmula natural. Velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Cuánto nos da de longitud de onda? 15 metros. 15 metros. ¿Cuánto nos da en este caso de frecuencia? 120 ciclos. No hay ningún problema. Aunque nos hable de ciclos, sabemos que es exactamente lo mismo. Pregunta, ¿cuánto sería 15 por 120? 1800. Perfecto, 1800. Y ya tenemos nuestro resultado porque es una velocidad. Muchísimas gracias. ¿Quién me ayuda diferente con el número 2? ¿Quién me ayuda? Abra su micrófono. No son complicados, no son difíciles. ¿Quién me ayuda? Con el número 2. Yo. Ok. Déjalo abierto, hijo. Déjalo abierto para que no se vaya porque si no se pierde la conexión. Ok, Brian. Fácil y rápido. Dice, una onda se propaga con una velocidad de 150 metros sobre segundo y su longitud de onda es de 30 metros. ¿Cuál será su frecuencia? Brian, de aquí, ¿qué le estorba la frecuencia? La longitud. La longitud. Si está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Por lo tanto, frecuencia es igual a velocidad sobre longitud. Ok, hijo. ¿Cuánto tienes de velocidad? 150. 150. ¿Cuánto tienes de longitud? 30. 30. ¿Y cuánto es 150 sobre 30? 5. Y ya lo tenemos. La frecuencia en hertz. Muchísimas gracias, May. El último, también muy fácil. ¿Quién se anima a abrir su micrófono y ayudarme? ¿Quién se anima? ¿Quién dice, yo también puedo hacer un despeje basado en eso? ¿Quién se anima? ¿Quién abre su micrófono, diferente a sus dos compañeros? ¿Quién se anima a hacerlo? Profe, ¿qué no? No, hija, es que no es una multiplicación, es una división. Ok. ¿Quién se anima a ser el último?
¿Quién abre su micrófono y se anima a realizar el último ejercicio? Está igual de sencillo que el anterior. Muy fácil. Muy facilito. ¿Quién se anima? Rápido, muchachos, porque todavía nos hace falta una parte. Rápido. ¿Quién se anima a realizarlo? Está demasiado sencillo. Como siempre les digo, de niño de kinder. ¿Quién se anima a realizarlo? Ya saben que yo les ayudo. ¿Quién abre su micrófono? Yo. Ok. Déjalo abierto, hija, porque si no, se pierde. Es que mis pájaros hacen mucho ruido. No te preocupes, no te preocupes. Ya estoy acostumbrado a todos los ruidos aquí, ya que se pueden escuchar por donde sea. Déjalo abierto, no te preocupes. Sí. Ok, dice así. ¿Cuál es la longitud de onda cuya velocidad de propagación es de 300 metros sobre segundo y su frecuencia es de 25 Hz? Ok, de nuestra fórmula original, para que con mi PEMS vea que sí sé despejar. Ahora me pide la longitud de onda. ¿Qué le estorba la longitud de onda, hija? ¿La fuerza? La frecuencia. Ah, sí, La perdón. frecuencia. Si la frecuencia está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Por eso es que longitud de onda es igual a velocidad sobre frecuencia. ¿Cuánto nos da de velocidad? 300 metros sobre segundo. 300, excelente. ¿Cuánto nos da de frecuencia? 0.25. Punto 25. ¿Cuánto es 300 entre punto 25? Correcto. Por ahí ya nos mandaron. ¿Cuánto es 300 entre punto 25? 1200. Exacto, 1200. Y ya tenemos los tres problemas. Muchísimas gracias. Como pueden observar, problemas de ondas en frecuencia y en velocidades deben de estar determinados o por una fórmula general que tiene dos despejes o por dos fórmulas en particular que llevan una constante. Recuerden, muchachos, no son difíciles. Ustedes tienen ya esta capacidad para poder lograr hacer este tipo de problemas. Correcto. Nos vamos con nuestra última parte del día de hoy. Dentro de lo que nosotros conocemos, dentro de lo que nosotros llamamos la parte de la longitud, en este caso del movimiento ondulatorio, existe una parte que es la óptica. Esa parte de la óptica está definida en el estudio directamente de la luz, así como sus causas o manejos. Ojo, ¿qué es la luz? La luz es una onda electromagnética. Y repito, la luz es una onda electromagnética. Voy a compartir las principales características de la luz. La luz es una onda electromagnética. En este caso, no necesita un medio para transmitirse. No necesita nada para transmitirse. Por si acaso, repito, por si acaso, la velocidad de propagación, es decir, la velocidad de la luz, es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Por si se las llegan a preguntar, porque puede darse el caso de que se los lleguen a preguntar. Los cuerpos opacos impiden el paso de la luz. Es decir,
crean sombras. Nosotros somos un cuerpo opaco porque creamos una sombra. Los cuerpos transparentes permiten el paso de la luz y se puede ver totalmente, como los vidrios, no los espejos, los vidrios, las ventanas. Los cuerpos translúcidos difunden la luz, permiten el paso de la luz, pero no se ve claramente a través de ellos. Como lo es, por ejemplo, los vidrios esmerilados que regularmente a veces llevan los baños. Como lo es, por ejemplo, los tragaluz, los famosos vidrios de tragaluz, que permiten el paso de la luz, pero no puedo ver qué hay detrás de ese vidrio. Ok. La luz, al ser una onda, también trabaja un espectro visible, conocido como luz, que tiene el recorrido principal de algo llamado colores, que tiene de menor a mayor frecuencia. Este aspecto de menor a mayor frecuencia está determinado principalmente por la longitud de una onda. El espectro visible por el hombre más o menos, está a esta altura. Difícilmente el hombre va a ver un rayo infrarrojo. Difícilmente el hombre va a ver un rayo ultravioleta. No los pueden ver. Es imposible. Ya hay aparatos para detectarlos, pero no se pueden ver. ¿Ok? Muy bien. Debo de basarme aquí para que no haya problemas. La luz se propaga. La luz es una onda de propagación que dice que si la fuente luminosa se aleja del objeto, la sombra disminuiría. Si la fuente luminosa se acerca al objeto, la sombra aumenta. Por eso se le llama propagación. Ok. Dentro de lo que nosotros manejamos y conocemos como los fenómenos de la luz, existen dos fenómenos. El primer fenómeno es la reflexión de la luz. Su nombre lo indica, de reflejo. La reflexión de la luz es el reflejo. La reflexión de la luz es cuando un rayo de luz cae sobre una superficie y cambia de dirección. Por ejemplo, la luz o un rayo de luz en el espejo y puedo hacer que ese rayo cambie de dirección porque toca el espejo y cambia su dirección. Existen dos tipos de reflexión. La reflexión regular y la reflexión irregular. La reflexión regular es cuando una superficie es lisa. La reflexión irregular es cuando una superficie es rugosa. Voy a separar tantito y voy a colocar una amplitud porque me interesa. En los últimos tiempos vienen
diagramas de reflexión de la luz o el otro fenómeno que vamos a ver. Difícilmente vienen leyes de reflexión o leyes del otro fenómeno. Pero por si acaso, existen dos leyes de la reflexión de la luz. El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano y se determina con este diagrama. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal. ¿Qué es la normal? La normal es la que divide al rayo en dos partes para que en una parte entre y en otra parte salga. La segunda ley dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y aquí están los ángulos y deben de ser iguales. ¿Qué me puede colocar con mi PEMS en el diagrama? Muy fácil. A veces nos coloca este diagrama, pero no nos coloca las partes. Y nosotros tenemos que colocarlas. El rayo que entra, rayo incidente. El rayo que sale, rayo reflejado. El medio o donde choca y la normal, que es la que lo parte. Es todo lo que se deben de saber. ¿Parece difícil? Sí, pero es muy sencillo. Disminuyo. Dentro del siguiente fenómeno, existe el fenómeno de refracción. Refracción. También su nombre lo dice. Refracción. Refracción. Fracción, parte de, reparte, la repartición de la luz. Un rayo luminoso experimenta un cambio de dirección cuando atraviesa, aquí faltó una letra A, qué bárbaro ahora sí, cuando atraviesa oblicuamente la superficie entre dos medios de naturaleza diferente. Existen dos leyes de la refracción. El rayo incidente, la normal, y el rayo reflejado también se encuentran en un mismo plano. Y existe una ley que tiene nombre, la ley de Snell. No me preguntan regularmente qué dice la ley de Snell, pero si ustedes llegan a encontrar una frase en donde les pregunten cuál es la parte principal de la refracción de la luz o la ley principal de la refracción de la luz, ustedes busquen la ley de Snell, que habla de los famosos senos de incidencia. Los más comunes experimentos son los que estamos observando aquí. El experimento donde colocamos en un vaso con agua una pluma, un lápiz, y parece que el lápiz se rompe. No es cierto. Lo que pasa es que el agua refracta la luz, la reparte y no nos permite ver la perspectiva original que tenemos. Por eso es que parece que el lápiz está partido. ¿Qué me puede preguntar Horacio con mi PEMS? ¿Puede colocarles un experimento? ¿Puede preguntarles nada más las partes de la refracción, que es el rayo incidente, la normal, y el rayo refractado? Es lo único que pueden preguntarles. ¿Me pueden colocar un experimento para ver si sé dónde se está haciendo la reflexión o refracción de la luz? Sí,
sí me lo pueden colocar. Sí lo pueden hacer. Ok. Los principales elementos para reflejar y para refractar un rayo son los famosos espejos. Los espejos son superficies lisas y pulidas que reflejan la luz. Comipens también nos pueden mencionar esta parte porque forma parte de la óptica, espejos, y me pueden llamar que es una imagen. Dentro de las imágenes son cuerpos producidos por el cambio de dirección dentro de los rayos luminosos. En los espejos planos son aquellos que tienen superficie lisa. En los espejos esféricos son llamados casquetes o cubiertas esféricas pulidos por su cara. Y existen dos, el cóncavo, donde refleja por dentro, donde refleja por fuera, y el convexo, donde refleja por dentro. Son los más comunes. ¿Qué otra cosa me podrían preguntar con respecto a la luz? Hay una pregunta que siempre regularmente vienen manejadas en algunos puntos de, ¿cómo le podríamos llamar? De algunas preguntas estratégicas de Comipens. Dentro de la reflexión y la refracción existen los colores. ¿Cuáles son los colores o qué son los colores? Los colores son luz blanca, la cual son un espectro visible compuesta por los colores del arco iris. Por ejemplo, dentro de la parte donde se maneja directamente, y digo, se maneja directamente, hay ciertas preguntas que, como ya les dije, manejan lo que se le conoce comúnmente como el índice de obviedad. Dentro de la guía interactiva de Comipens, permítanme un segundo, estoy buscando, en este caso, la pregunta. Hay ciertas preguntas que muchas veces decimos, esto es muy obvio. Permítanme un segundo para ver, en este caso, una pregunta de las que se les considera como obvias. Permítanme. Hay preguntas que se determinan como muy obvias, ¿eh? Aquí está. Voy a compartir la pantalla. De la guía interactiva de Comipens, ¿eh? De la guía interactiva de Comipens. Algo que tiene que ver con los colores. Dice, estos colores resultan de la descomposición de un rayo de luz. Descomposición quiere decir de la refractación al incidir sobre un prisma, excepto ¿cuál es el único color de los 4 que están ahí que no se puede ver cuando se refracta la luz? Es decir, cuando se crean los colores. Café. Y todos por obviedad, mencionamos siempre el café, porque sabemos que el amarillo, azul y verde prácticamente son colores que vemos en el arco iris. Hay preguntas muy obvias, muchachos.
Voy a colocar una pregunta que también es muy obvia. Permítanme un segundo porque la tengo que buscar. Aquí está. Preguntas de obviedad. Una radiación electromagnética, como lo puede ser la luz, debe de tener ciertas aplicaciones. Por ejemplo, relaciona el tipo de radiación electromagnética con su aplicación. Aparato de sonido con recepción AM/FM o ambas frecuencias. ¿Cuáles serían? Luz visible, ondas de radio o rayos X. Ondas de radio. Lo más obvio. Aparato que permite tomar placas fotográficas del esqueleto humano a través de los tejidos. Luz visible, ondas de radio o rayos X. Rayos Radio. X. O sea, es obvio. Aparato para la lectura y registro de datos mediante un láser o disco compacto. ¿Cuál es la única que me queda? Luz visible. Y se resuelve. Hay preguntas que de a tiro no pueden fallar, muchachos. No deben de fallar. ¿Ok? Son preguntas que van a tener ustedes directamente una base para que ustedes puedan, en este caso, tener la mayor cantidad de aciertos posibles en el examen de Comipems. Muchachos, ¿quién tiene alguna duda? ¿Quién tiene alguna duda, chavos? Ok. Hasta aquí nos vamos a quedar en este caso. Voy a intentar en estos momentos adjuntar un archivo. Este archivo es una... Permítanme un tantito. Este archivo es una guía, no es una guía de nosotros. Es una guía la cual tiene todas las aplicaciones de todos los, de las 10 materias o 10 bases correspondientes. ¿Para qué la voy a utilizar o por qué la voy a compartir? Para que tengan también otros medios de refuerzo. Ojalá les pueda llegar a todos. En determinado momento que no les llegue, yo les voy a dejar un correo electrónico. Ese correo electrónico les va a dar a ustedes la